Dentro de la historia del fútbol hemos visto muchos personajes en el campo de juego. Me refiero a personajes ya que estas son actitudes o forma de ser que los jugadores adoptan solamente cuando se dedican al fútbol. Entre ellos podemos ver actitudes pintorescas, otros actos sobreactuados, y también en la historia de este deporte hemos visto otros personajes que sin duda alguna infunden respeto y en algunos casos temor. En esta ocasión hablaremos sobre uno de los porteros más extraordinarios pero también hostil y muy poco amigables que el fútbol ha tenido en su historia. Sí, nos referimos al guardameta alemán Oliver Kahn, el famoso tigre de aquella nación alemana. Él nació el 15 de junio del año 1969. En su infancia solía ser muy solitario, le costaba conseguir o de hecho ni le apetecía tener la amistad de alguien. Era como una especie de adulto maduro atrapado en el cuerpo de un niño. Y escuchen bien, su pasatiempo era simplemente cortar el césped de su casa y hacer los oficios pendientes de manera diaria. Su madre se extrañaba de esto porque no era una actitud normal para un niño, así que ella le animaba a salir a la calle a conseguir amigos, a lo cual él se negaba. Salía solo un par de veces cuando los chicos de su vecindad practicaban el fútbol en las frías calles de Alemania. Su familia cuenta que él siempre fue un autodidacto y desarrolló una obsesión por el perfeccionismo. Sea lo que sea que fuese a hacer, debía salir perfecto, por lo cual en su adolescencia desarrolló una actitud muy dura consigo mismo. En ese entonces el fútbol para él era más que un hobby. Para esa época admiraba con el alma a un famoso portero llamado Sepp Maier y decidió ofrendar su vida con tal de seguir las huellas de su admirado y legendario guardameta alemán de los años 70, cuya disciplina eficaz y sobriedad solamente Oliver Kahn sería capaz de practicar. Firmemente decidió dedicar su vida al fútbol. Su familia se mostró sorprendida por esta decisión, ya que ellos pensaban que por la actitud de Oliver iba más bien a optar por una carrera militar hasta convertirse en un importante general de su patria, pero no fue así. El joven Oliver Kahn decidió representar a su país de una forma distinta. A la edad de 10 años decidió empezar a jugar el fútbol de manera profesional. Desde muy niño siempre le gustaba entrenar de manera solitaria, pero debía acatar las órdenes que los técnicos le hacían llegar y de cierta forma también le aconsejaban que jugara otra posición, pero el ser guardameta era su pasión. Inició siendo portero en las categorías inferiores del equipo de su ciudad natal, con el que debutó años después en la Bundesliga de 1990, tras haber sido internacional en todas las categorías amateurs. Al finalizar la temporada de 1992 y 1993 y haber ganado con su equipo la Copa de la UEFA, acaparó el interés de los más importantes clubes de Alemania y del resto del continente europeo. En la temporada de 1994 y 1995 fue traspasado al Bayern de Múnich por una cifra jamás pagada hasta ese momento en Alemania por un guardameta, la cual fue de 2,5 millones de euros. De joven Oliver Kahn no tuvo competencia, recibía consejos de los superiores, pero desde siempre entrenaba solo. Sabía que era cuestión de tiempo para que el mundo supiera que él era el portero más grande. Nació, creció y se formó estrictamente para esto. Pero tristemente todo exceso es malo y muy pocas veces Oliver Kahn se permitía descansar. Debido a esto, su carrera ascendente sufrió un brusco obstáculo en noviembre de 1994. Una grave lesión de ligamentos cruzados le dejó inactivo durante medio año. Fueron los peores 6 meses de su vida, cuenta el guardameta. En sus largas horas de inmovilidad, Oliver Kahn reflexionó. Se dio cuenta de que le quedaban muchos defectos por pulir y que el descanso también formaba parte del crecimiento. El talento ya lo tenía, pero debía entender que solo podría alcanzar la posición del número 1 a base de madurez y de no explotarse en gran manera como lo estaba haciendo. Oliver Kahn se sumergió en un estudio de preparación física de guardametas y regresó a la competición con mayor entusiasmo y con una mentalidad de ganador nato, actitud que lo convertiría en un semidios para los aficionados alemanes. Podríamos decir que aquella ausencia forzosa fue al mismo tiempo positiva en la carrera de este portero. Lo hizo tocar tierra, reflexionar y renacer de adentro hacia afuera.
En junio del año 1995 debutó como internacional absoluto en un encuentro contra Suiza. Una de las mayores frustraciones de Oliver Kahn era que no se llevaba bien con sus técnicos. Él tenía a los jugadores y a la fanaticada de su lado, pero los técnicos de cierta forma odiaban la forma en la que él llamaba la atención. La frustración se acentuó en el Mundial de Francia de 1998, donde no llegó a saltar al campo debido a diferencias con el seleccionador, el cual decidió colocar como titular al segundo portero, Andreas Köpke. Era triste para el país ver cómo diferencias personales se vieran reflejadas en el campo de juego. El país entero estaba desesperado y arremetía contra este director. Era primera vez en la historia ver cómo una afición se desviviera tanto por un portero. Oliver Kahn estaba siendo incondicionalmente apoyado por la afición, y luego de este escándalo muchos se dieron cuenta que se había convertido en el indiscutible número uno entre los guardametas no solamente alemanes, sino del mundo. Uno de los pensamientos de este guardameta en la cancha era el siguiente: soy un portero y defiendo no solo la portería de un estadio, sino que defiendo la portería de todo un país. Cuando un jugador contrario atraviesa mi área es como si atravesara mi casa, es como si invadiera mi propiedad donde se encuentran mi esposa e hijas. El hombre de la casa soy yo, el hombre de la portería soy yo, así que con mi vida defiendo el área y la arquería de mi equipo. Y sí, amigos, estas palabras le salían del alma a este jugador, y en un sinfín de momentos podíamos ver su hostil actitud en distintos partidos. Defendía tanto su portería a tal punto que la rabia y el coraje se excedían en actitudes extradeportivas, lo cual de cierta forma es malo, pero sí que agradaba y enardecía a la afición. En el año 2000, después de conquistar el título de la Bundesliga y el de la Copa Nacional, fue elegido como mejor futbolista alemán del año y mejor portero de Europa, así que con estos requisitos ya no había seleccionador que se opusiera, y se convirtió en el indiscutible portero titular de la selección alemana. En el año 2001 sin discusión fue el mejor guardameta de la Bundesliga, cuyo título se adjudicó el Bayern de Múnich. Aquel año Oliver Kahn remató la temporada convirtiéndose en el héroe de la final de la Champions. En aquel histórico final contra el Valencia, el partido se fue a los penales, así cayendo todo el peso y el protagonismo para el portero alemán. Era el momento de mostrar de qué estaba hecho, y así fue, atrapando la pelota final que coronó al Bayern de Múnich como el ganador de la Liga de Campeones en ese año. Tras conseguir el título europeo, Oliver Kahn pasó a ser una celebridad, así como también sucedía con otros jugadores. De un momento a otro, cientos y cientos de marcas le llovían para hacer comerciales, e incluso grandes modistas alemanes ofrecían vestirlo para diferentes galas y entregas de premios, a lo cual aceptó y decidió transformar su estilo después de pasar varios años vistiendo solamente ropa deportiva. Llega el año 2002, el año donde el señor Oliver Kahn tenía puesta su mirada desde hace mucho, el Mundial de Corea y Japón. Ese iba a ser su paso a la eternidad como portero y líder deportivo de su país. Ya lo había ganado todo, solo le faltaba aquel hermoso trofeo mundial. Así que una vez más Oliver Kahn se dejó apoderar por aquella vieja actitud hostil y perfeccionista. El equipo lo admiraba como capitán, pero al mismo tiempo no les agradaba la soberbia con la que él los trataba. Miraba el fútbol no como un deporte, sino como una guerra en donde las naciones del mundo iban a pelear por la dominación del planeta. Sin duda alguna esta no era la actitud correcta, pero todo un país apoyaba al hostil guardameta. A pesar de la dura actitud del capitán, los hechos demostraban otra cosa. Todo era alegría para el país. Las paradas de este portero no solo maravillaron a los alemanes, sino al mundo entero. Personas que ni siquiera eran tan aficionadas al fútbol empezaban a admirar la cruda pero excelentísima actuación del guardameta alemán. Tanto así que ya el nombre de Oliver Kahn empezaba a sonar como futuro ganador del Balón de Oro en esta fiesta mundial. Finalmente Alemania está a solo un paso de alzar la maravillosa Copa del Mundo. Su rival era nada más y nada menos que el monstruo de Sudamérica. Sí, estamos hablando de Brasil. Y no solo hablamos de un país, sino que hablamos de la época dorada para estos jugadores. Esta era la época en donde Brasil sí que daba miedo. Desgraciadamente para ese momento todo el sobreentrenamiento y las ansiedades invadieron al guardameta. Como lo dijimos en un inicio, todo en exceso es malo. Nuevamente se tomó muy a pecho cada uno de estos entrenamientos que él mismo se proporcionaba. Lo que debía ser una noche gloriosa para el guardameta se convirtió en un momento de estrés enfermizo que
a consecuencia trajo una fatídica derrota para el equipo alemán. Un clamoroso error del guardameta permitió que Brasil se proclamara pentacampeona. El dolor que mostraba Oliver Kahn fue la imagen más representativa del llanto de toda una nación. El estrés y las pocas horas de sueño lo llevó a no estar al 100% para aquella cita futbolística, y este error marcó su final. Sus palabras fueron las siguientes: cometer un error es siempre decepcionante y doloroso, pero lo es 10 veces más cuando se produce en un partido por el título del mundo. No encuentro consuelo. Tenía que haber atrapado aquel balón. En esos momentos Brasil celebraba su quinto título totalmente merecido, pero el corazón del mundo estaba con el guardameta alemán, quien dejó en el campo literalmente todo de sí. Dentro del mundo del fútbol el público siempre se maravilla por los goles, pero rara vez la afición llega a maravillarse tanto por un portero. A pesar de aquella fatídica final, el señor Oliver Kahn fue el jugador más votado por los seleccionadores de los equipos participantes. Más que merecido se le reconoció el premio del Balón de Oro, de esta manera sorprendiendo al mundo entero, ya que primera vez en la historia un portero le arrebata el mayor premio individual a un goleador. Ronaldo obtuvo el segundo premio, el cual es el Balón de Plata. Luego de la derrota en la final mundialista, a pesar de todos los galardones que consiguió, el portero se sumergió en una notable depresión, que a punto estuvo de apartarle del fútbol en forma definitiva. El apoyo de su esposa e hija lo hizo percatarse que fue muy duro tanto con el equipo como consigo mismo, y de la peor manera le tocó aprender que el fútbol es un deporte y no un campo de guerra. Y bueno, pasan los años y llega nuevamente el mundial. Esta vez sería nada más y nada menos que en su propia tierra, Alemania, esto en el año 2006. Ya eran muchos los años de este señor defendiendo la portería de su país, así que su último deseo era defenderla por última vez en su propia nación. La gente lo apoyaba a pesar que ya era considerado como uno de los veteranos del fútbol. Quizás la edad lo demostraba, pero los hechos seguían siendo extraordinarios. El señor Oliver Kahn estaba en forma a sus 37 años de edad, pero nuevamente aparecen las diferencias de los entrenadores con el portero. Para ese entonces dirigía la selección el señor Jürgen Klinsmann, quien no miraba los sentimientos ni la trayectoria de ningún jugador. Tomaba decisiones en base al presente, así que no le importó dejar a Oliver Kahn en la banca, colocando la confianza en el portero suplente de aquel entonces, Jens Lehmann. Nuevamente la avalancha de críticas llovían en la nación hacia este técnico, pero tristemente se mantuvo fuerte en su decisión. Oliver Kahn sin duda alguna lamenta esta noticia y a pesar de su hostil actitud se da cuenta que eso no lo llevará a nada. Maduramente acepta estar en la banca y de esta forma pasó a ser como un segundo entrenador para el portero Lehmann, quien en distintas ocasiones se le pudo observar aconsejándolo. Oliver Kahn durante este mundial no era simplemente el portero de banca, era como una especie de inspiración para sus compañeros. Habían jugadores novatos que no podían creer que estuviesen compartiendo durante los entrenamientos con el jugador más importante de su país en los últimos años. Su presencia era significativa para el equipo. Alemania en este mundial llega a las semifinales, pero tristemente cae ante Italia 2-0. Como un gesto de gratitud, el equipo y el mismo portero Lehmann le pide al entrenador que el veterano portero Oliver Kahn asuma el compromiso para el partido por el tercer lugar ante Portugal, para así de esta forma despedirse en su propia tierra de la selección alemana y de la afición que durante muchos años incondicionalmente le dio su apoyo. De esta forma se llevó a cabo el partido y con majestuosas paradas el portero se despide de su camiseta ganando el juego 3-1, dándole el puesto de tercer lugar a Alemania en este mundial en casa. Muchas lágrimas de emoción y nostalgia se pudieron ver en aquel partido. Además cabe recordar que este mundial fue el fin de una época. No solo Oliver Kahn se retiraría de la nación en esta copa, también se retiraron jugadores y amigos de él como Luis Figo, David Beckham, Ronaldo, Zinedine Zidane y entre otros. Alemania 2006 fue el adiós para grandes astros del balompié.
Oliver Kahn ya estaba en la fase final también de sus participaciones en la liga. En el año 2008 se retira definitivamente del fútbol y decide crear una empresa llamada Goalplay, que se dedica a la fabricación de guantes de porteros y al entrenamiento de jóvenes promesas del fútbol. También en la actualidad grandes juegos como lo son Pro Evolution Soccer le han dado su cabida a este jugador. Esta ha sido la admirable historia del gran tigre alemán Oliver Kahn, sin duda alguna el portero más respetado y temido de todos los tiempos.